hacer este breve resumen sobre Grecia con diapositivas de PowerPoint, os hubiera quedado alguna duda, así que espero que os resulte útil. Lo primero que vamos a ver es el índice y vamos a trabajar, bueno, pues diferentes aspectos. Como veis, primero localización, luego vamos a ver de manera general las etapas, luego vamos a profundizar un poco las tres más importantes, que son arcaica, clásica y helenística. Y por último cerramos con economía, sociedad y cultura. De la localización, pues tenemos que saber que esta civilización se desarrolla en la península de los Balcanes, ¿no? Como veis aquí, pues este espacio que lo conocemos como Grecia, es donde surge esta cultura, ¿no? No solamente aquí, sino también en lo que es hoy la isla de Creta, y vamos a ver que su área de influencia, pues repito, estaba en la península de los Balcanes, en estas islas del mar Jónico y del mar Egeo, y un poquito en Asia Menor, que es lo que sería hoy Turquía. Las etapas, como veis, pues son 6, minoica, micénica, época oscura, arcaica, clásica y helenística, y estas tres quizás son las más importantes, ¿no? Como veis, empieza la arcaica en el año 800 a.C. y termina en el 30 a.C., que es cuando es conquistado Egipto, ¿no? Ya veremos más adelante que Egipto va a ser también parte de Grecia, y cuando es conquistado por los romanos, pues ahí se considera que se termina la historia de la Grecia antigua. De la época arcaica tenemos que destacar dos cosas. Primero, la formación de las polis. ¿Qué es una polis? Pues eran ciudades-estado independientes, es decir, tenían su propio gobierno y su propio ejército. ¿Qué tenían en común? Pues que todas las polis de la zona de la península de los Balcanes tenían una misma cultura, es decir, una misma lengua y una misma religión. A nivel político vamos a destacar dos tipos, las aristocráticas y las democráticas. Las polis aristocráticas son aquellas en las que gobiernan unos pocos, que son los aristoi. Y las polis democráticas son aquellas en las que el pueblo elige a sus gobernantes. Un segundo hecho importante, como veis aquí en el mapa, es la expansión. Vamos a ver que se hacen dos direcciones, hacia el este y hacia el oeste, y las causas son, bueno, podemos decir que son tres, ¿no? Primero, una crisis económica, segundo, un aumento de población, y tercero, la escasez de tierras para cultivar. Como veis, todas las colonias que fundan los griegos son las zonas de costa, y el objetivo principalmente era poder comerciar entre sus territorios, ¿vale? En la época clásica, pues vamos a destacar tres aspectos: las instituciones políticas de Atenas y Esparta, las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. En Esparta, pues como veis, como primera característica es que tenían dos reyes. Tenemos una institución que es la Gerusía, que se encarga de proponer proyectos, la Asamblea, que es la Pella, que es la que se encarga de, bueno, pues de aprobar estas sugerencias de la Gerusía, y luego tenemos los éforos, que se encarga de vigilar a los reyes. Y por último, pues bueno, de Esparta tenemos que sacar al ejército, que quizá era la base de su sociedad. De Atenas, como veis, este esquema es un poco más complejo. Nosotros no vamos a quedar con lo que hemos visto en clase. Entonces, primero la eclesía, que es la asamblea de ciudadanos, y tomaba decisiones más importantes, ¿vale? La bulé o el consejo proponen las leyes, y luego estaban también las magistraturas, que bueno, pues también decidían sobre diferentes propuestas. Como veis, la diferencia entre Atenas y Esparta, como os he comentado antes, es esa. En Atenas había más personas que participaban en la vida política, y en Esparta solamente unos poquitos. Guerras médicas. Pues de las guerras médicas tenemos que saber que es un conflicto entre Grecia y los persas, y se llaman médicas porque a los persas se los llamaba antes medos. Hay dos momentos, la primera guerra médica y la segunda guerra médica. En la primera se concluye con la batalla de Maratón, y como sabéis luego es una prueba olímpica, y la segunda guerra médica con la batalla naval de Salamina. Tenemos que saber que es Grecia quien consigue derrotar a los persas. Y la segunda, que la he borrado aquí, es la guerra de Peloponeso, es entre Atenas y Esparta. Una vez que terminan las guerras médicas, se crean como dos grupos, lo que se llama la Liga de Delos, liderada por Esparta,
por Atenas, y la Liga del Peloponeso liderada por Esparta. Van a entrar en conflicto y bueno, pues habrá una guerra que son las guerras del Peloponeso, en la que saldrá victoriosa Esparta. El problema que va a ocurrir es que va a quedar muy debilitada ambas polis, y eso va a favorecer que un imperio, que son los macedonios, pues les puede invadir con facilidad, que es cuando empieza la siguiente etapa. De la época clásica también en Atenas hay que destacar a Pericles como gran gobernante y momento de máximo esplendor en Atenas. Durante su mandato, pues se construyó el Partenón, que quizás sea el templo más famoso que hay en Grecia. Y por último, de la época helenística, pues vamos a destacar Alejandro Magno, lo que es el helenismo y las monarquías helenísticas. Como ya os he comentado antes, Macedonia va a invadir Grecia, en este caso va a ser el padre Alejandro, que es Filipo II, pero cuando Alejandro tome las riendas, él va a extender los territorios hasta Asia, casi llegando hasta China, y por el norte de África, conquistando Egipto. ¿Qué para mí es lo más importante? Pues quizás el helenismo, que digamos que es la fusión de la cultura griega con la asiática, ¿no? Digamos que Alejandro respetó las tradiciones y culturas de los pueblos que iba conquistando y las fusionó, enriqueciendo mucho la cultura en los lugares en los que su imperio se desarrolló. Y por último, las monarquías helenísticas son los territorios en los que se divide el imperio de Alejandro Magno a su muerte. Él muere sin hijos y son sus generales quienes van a ir ocupando los territorios que él había conquistado. Como veis en este mapa, aquí se ve todo el amplio imperio que va a conquistar. Como veis, empezó aquí, en Macedonia, Grecia, y llegó casi a China. El gran rival que va a tener en estos territorios van a ser los persas, que van a ser derrotados por Alejandro Magno en varias batallas. La más famosa es la que está aquí, la de Gaugamela. Y luego, como veis también, va a extenderse hacia el norte de África y hay un montón de ciudades que él fundó, en las que muchos llevan el nombre de Alejandría, en honor a Alejandro Magno. En economía vamos a destacar tres actividades, que es la agricultura, que es la más importante, la artesanía y el comercio. En agricultura hablamos de tríada mediterránea a los tres productos típicos, que son el trigo, la vid y el olivo. En artesanía van a ser también muy buenos, y, por ejemplo, tejedores, carpinteros, diferentes oficios en los que ellos van a destacar, y luego esos productos los van a vender y a comerciar. Usaban la moneda, que era el dracma, y como hemos visto antes, pues había una serie de ciudades, principalmente portuarias, que facilitaba el tránsito de personas y de mercancías. Con respecto a la sociedad, pues vamos a diferenciar dos grandes grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos son aquellos que tienen derechos políticos, da igual que sean ricos o pobres. Y la condición para ser ciudadanos, pues inicialmente era que el padre y la madre del ciudadano tenían que haber nacido en esa polis, y esa persona tenía que ser mayor de edad y varón, porque en este momento de la historia la sociedad era muy machista, las mujeres no tenían ningún derecho político. Y luego están los no ciudadanos, que son extranjeros, que se van a dedicar principalmente al comercio. En Atenas se llamaban metecos y en Esparta periecos. Y los otros dos grupos pues son los esclavos y las mujeres, que como ya he dicho no tenían derechos y estaban tuteladas siempre por un varón. Respecto a la cultura no vamos a profundizar mucho, quizá un poco más en la parte de arte y de las ciudades. Bueno, vamos a decir que la cultura griega es la más importante, probablemente una de las más importantes de Europa, y que ha influido en la cultura que tenemos hoy en día, y vamos a destacar que había grandes filósofos como Pitágoras, Platón, Aristóteles, grandes matemáticos. La religión era politeísta, es decir, que creían en muchos dioses. Zeus era el dios principal y los dioses vivían en el Olimpo. Hay más dioses, ya sabéis, Poseidón, Ares, etcétera, pero bueno, vamos a quedar con el principal, y luego el mito, que era la manera que tenían ellos de explicar la realidad. Dentro de las ciudades, que va a ser algo muy importante en Grecia, diferenciamos dos partes, lo que es el ágora, que sería la plaza central, y la Acrópolis, que era una zona elevada donde se alojaban los principales edificios de la ciudad, que van a ser normalmente los templos. ¿Vale? Y por último, en el arte vamos a ver con más detenimiento, pues veremos los órdenes arquitectónicos, la escultura
y la cerámica simplemente la voy a citar. Era también muy importante, bueno, muy decorada, en colores negros principalmente, y bueno, con esto creo que es más que suficiente. Con respecto a los órdenes arquitectónicos, como veis, bueno, pues había tres: dórico, jónico y corintio. Vamos a ver brevemente las partes de la columna. Como veis, esta parte es el capitel y esta parte es la columna. La principal estrategia que os doy para diferenciar las columnas es que os fijéis en el capitel. Como veis, son diferentes. Entonces, este capitel que tiene como forma de hojas es corintio. Este capitel que tiene como esta forma retorcida, esto se llaman volutas, pues es jónico. Y este capitel más sencillo, que no tiene ninguna de las otras dos formas, pues es el orden dórico. Con respecto al templo, como veis, bueno, pues todos estaban rodeados por columnas y tenían principalmente tres salas: pronaos, naos o cela y opistodomos. Vemos que la pronaos sería la entrada, la naos o cela la habitación principal, en la que se solía encontrar a veces la estatua del dios, y aquí, bueno, pues unas dependencias un poco más privadas, en que también a veces se ponían las ofrendas a los dioses, y normalmente pues ahí solo pasaban los sacerdotes. Y vamos a finalizar con la escultura. Como veis, destacamos tres etapas muy diferenciadas. Os voy a dar, pues bueno, como dos pinceladas de cada una. Como veis, en la época arcaica, las figuras son frontales, no tienen movimiento y no tienen expresión. Esa sería quizás la principal característica. Como veis, tampoco hay mucho detalle. Si nos fijamos en la segunda, la época clásica, esto es el discóbolo, es un atleta lanzando un disco. Como veis, el nivel de detalle es espectacular. Fijaros en los músculos del pecho, las costillas, las piernas. El nivel de detalle es mucho mayor, pero en la escultura la expresión no concuerda con la actividad física que él está desarrollando. Voy a borrar un poco para que a ver si no se borra. Ahora, si os fijáis en la cara, si aumentáramos, tiene una cara serena, tranquila, y una persona que está lanzando un disco, pues la cara que tiene es de tensión. Y por último, tenemos la época helenística, que ahí se mezcla la expresión y el movimiento y el detalle. Fijaros en el cuerpo del Laoconte, pues el nivel de detalle es espectacular, las costillas, los músculos del brazo, el movimiento se está retorciendo. Esto es una serpiente que está tratando de comerse a sus hijos, pero el rostro, la expresión, denota y demuestra el momento de tensión que quiere reflejar la escultura. ¿Vale? Espero que con estas tres estatuas pues os sirva un poco para ver las características. Voy a resumir y cierro. La época arcaica, sin movimiento, frontales y poco detalle. Época clásica, mucho detalle, movimiento pero poca expresión. Y época helenística, movimiento, expresión y mucho detalle. Bueno, espero que os sirva para repasar y para estudiar el examen. Un saludo.